Buenas noches, estimado doctor. Doctor José Reinaldo, una vez más, bienvenido. Lo doy pase adelante, por favor. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Un honor enorme saludarlos a todos ustedes. Agradecer enormemente a INLADES por la oportunidad de brindar esta conferencia en este diplomado sobre Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Bueno, tenemos una serie de charlas, de clases que vamos a impartir. Hoy día empezamos la primera, luego tenemos la del jueves y creo que tenemos dos o tres clases más. Bueno, la de hoy tiene que ver con un tema importantísimo dentro del ámbito procesal constitucional, que es lo relacionado a la teoría de la jurisprudencia y del precedente constitucional. De hecho, hablar de la jurisprudencia y del precedente constitucional es abocarnos a a dos de las instituciones, porque acá en el Perú se ha hecho esa distinción, que una cosa es la jurisprudencia o doctrina jurisprudencial y otra cosa es el precedente. Es hablar de estas dos instituciones que sin duda alguna han desarrollado el derecho procesal constitucional de manera vertiginosa y de manera muy trascendental en nuestro país. Es a partir de la jurisprudencia y del precedente que el Tribunal Constitucional ha concretizado un fenómeno propio de la constitucionalización que se vive en los estados constitucionales. De hecho, acuérdense que Ricardo Guastini, el famoso profesor italiano, decía que, o nos dice que una de los efectos, una de las cosas más llamativas del Estado constitucional de derecho es que la Constitución sea invasiva, que la Constitución eh, se aplique, sea vinculante a todo el ordenamiento jurídico y a a todas las ramas del derecho. Y precisamente el Tribunal Constitucional, en su rol de ser supremo intérprete de la Constitución, ha logrado precisamente hacer que el derecho constitucional, que es el derecho que desarrolla, que aplica la Constitución, sea transversal a todas las ramas jurídicas. Y eso se ha logrado a partir de la jurisprudencia y del precedente constitucional. Actualmente el Tribunal Constitucional, si ustedes pueden ver su página web, tiene aproximadamente unos 50 y tantos precedentes. Y todos ellos están relacionados a múltiples ramas jurídicas. Hay precedentes constitucionales en el ámbito propiamente constitucional, hay precedentes constitucionales propiamente en el ámbito procesal, pero también hay precedentes constitucionales en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral y en el ámbito inclusive arbitral. Entonces, el Tribunal Constitucional, a través de estas dos instituciones, hay un audio prendido, por favor, para nosotros. Gracias. Les mencionaba que a través de la jurisprudencia y el precedente, entonces, el Tribunal Constitucional ha logrado concretizar, llevar la vinculancia del derecho constitucional a todas las ramas jurídicas de nuestro regimiento. Pero no solamente se ha votado en el precedente, que es una institución especial con sus propias características que ya vamos a ir mencionando, sino que también se ha complementado todo este desarrollo a través de la jurisprudencia constitucional, que son las resoluciones reiterativas del tribunal en casos similares, donde también se han extraído reglas jurídicas y donde el Tribunal Constitucional ha podido también esparcirse, desarrollar, concretizar, vincular el derecho constitucional en todos los ámbitos del sistema jurídico. Entonces, analizar estas dos instituciones es trascendental y es fundamental hoy en día en el derecho procesal constitucional. Pero, ¿de dónde viene este fenómeno de la cuestión de la jurisprudencia y del precedente? De hecho, este es un fenómeno
que es inherente al Estado constitucional. En el Estado constitucional, la Constitución se vuelve no solamente ¿Tiene norma. gaseosa? ¿Tiene gaseosa? Henry, tu audio está prendido, se está cruzando. La nevera. Pero, 10 minutos. Ya, pues. Hay un audio prendido, por Cuídate, favor, se está cruzando. sí, lo que. Porfa. Henry, creo que tu audio está prendido, o de alguien está prendido, no lo sé. Sí, el audio, Henry, por favor. Bueno, ya, continuemos. Les comentaba que en el Estado constitucional, la Constitución ejerce vinculancia porque no solamente es una norma política, sino también es una auténtica norma jurídica. Y como norma jurídica es Ahí no vinculante. aprendieron, estaba bien, no sé por qué no aprendieron. El audio, hay un audio que está prendido, por favor. Ahí no aprendieron. Hay un audio que está prendido. Sí, pues. Hay un audio que está prendido. Ya vamos a prender bloquear. Falta costumbre de aprender. Porque de ahí no tiene tiempo. Creo que Bueno, Henry te está dando imaginas, ¿eh? cuenta que tu No, audio no está creo. prendido, lo voy a escribir. Se le han trepado arriba. Pues. ¿Quién lo pone? Ah? A ver, Se da entre dos porque pesa. Ya le escribí. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Otra vuelta se prendió. Ya, bueno, a ver. Ojalá que no se entamen. Bueno, les comentaba que producto del fenómeno del Estado constitucional y de que la Constitución en esta forma jurídica de Estado es vinculante in toto, o sea, vincula a todos, el Tribunal Constitucional, en su rol de supremo intérprete, se ha vuelto a prender el audio, Henry. Audio. ¿Por cuánto? El audio, Henry, tu audio ¿Por está dónde? prendido. Lo voy a ¿Dónde llamar. ahí? ¿Dónde las tiendas? Henry, tu audio está prendido. Sí, sí, por favor. Ya. Sigue prendido. Parece que su celular está malogrado porque lo apaga, pero sigue prendido aquí. A ver, unos minutos, por favor. Henry, sigue prendido. Ah, ya se volvió a apagar. Parece que está como que se prende y se apaga, se prende y se apaga. A ver, fíjate. Ya, ahora sí. No, otra vuelta. Henry, tu audio sigue prendido. Parece que se prende y se apaga. No sé si tu celular creo que está malogrado. O bueno, el dispositivo que estés usando. Ya se apagó. Ya se apagó. Ya, mejor. Ahora sí. Ya, bueno, disculpe, sino que pasan estos imprevistos, ustedes saben cuando estamos en clases vía digital. Bueno, les comentaba que producto de que la Constitución es una norma jurídica y por lo tanto es vinculante, el Tribunal Constitucional en su rol de supremo intérprete de la Constitución no solamente se encarga de controlar la Constitución, sino también de controlar las normas que no vulneran a la Constitución, de interpretar la Constitución, sino también de, como les mencionaba, hacer efectivo de manera transversal la vinculancia de la Constitución a todo el ordenamiento jurídico. En el fenómeno del Estado constitucional
por estas razones, la jurisprudencia se convierte en una fuente no solamente importante, sino en una fuente principal y fundamental del derecho. Antes del Estado constitucional, cuando estábamos viviendo dentro del marco del Estado legal de derecho, que es un Estado que aparece producto de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII y que estuvo vigente en el mundo occidental hasta la mitad del siglo pasado, del siglo XX, la Constitución no gozaba de esa característica de vinculancia ni obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la Constitución no era considerada una norma jurídica, sino que solamente era considerada una norma política en el Estado legal de derecho. En el Estado constitucional ya la Constitución se vuelve, además de norma política, también en una auténtica norma jurídica y por lo tanto despliega sus efectos. Pero en el common law, en el derecho anglosajón, la situación siempre fue diferente, porque en el derecho anglosajón, a diferencia del civil law, la jurisprudencia no necesitó de una constitución escrita, rígida, para que se convirtiera en la principal fuente de derecho. La jurisprudencia en el common law, en el derecho anglosajón, siempre fue la principal fuente de derecho, muy al margen de que si hay o no hay una constitución escrita. Y recordemos que el common law es un sistema jurídico que aparece en Inglaterra y que lógicamente se va a expandir a todos los lugares donde el imperio británico llegó. Por supuesto, aquí en Latinoamérica no sucedió ello, porque aquí en América, Inglaterra solo colonizó la parte de las 13 colonias, o sea, la parte norte de América, y ni siquiera todas, sino solamente la parte que constituía el este de lo que es actualmente los Estados Unidos de Norteamérica, donde allí estuvieron las 13 colonias británicas. Entonces, donde llegó Inglaterra, llevó su sistema jurídico, su common law, y fíjese algo muy interesante. El common law inglés, que se remonta a la jurisprudencia y a la costumbre, como las dos principales fuentes de su derecho, se remonta a más de 2500 años. Incluso cuando los romanos llegaron a las Islas Británicas, ¿se acuerdan que Roma llegó primero por Julio César y después se mantuvo allí hasta la época de Trajano? Ahí están los muros de Adriano, por ejemplo, el gran emperador romano, reconocido mucho por su intelectualidad, ¿no? Y después sus sucesores también pudieron llegar a las Islas Británicas y Roma, a diferencia de Inglaterra, había desarrollado un derecho escrito principalmente. Están las eh, leyes de Justiniano y las principales normas que desarrollaron, que se impusieron dentro del Imperio Romano. Pero cuando Roma cayó y los romanos fueron expulsados de las Islas Británicas, los ingleses no se quedaron con el derecho romano, es decir, no lo mantuvieron de manera total. Cogieron algunas ideas, pero regresaron a su derecho original, al derecho de sus antepasados. Y ese derecho de sus antepasados, pues era el common law, que a diferencia del derecho romano, que se basaba en la escritura, en las leyes, en los códigos, el derecho anglosajón se basaba en la costumbre y en la jurisprudencia. Entonces, el derecho inglés, por más que los británicos fueron en un momento, por un gran momento, varios siglos, ocupados por el Imperio Romano, colonizados por el Imperio Romano,
Luego de que Roma cae y se retira de las Islas Británicas, el Imperio Romano, que poco a poco se fue retirando, acuérdense hasta que evidentemente se dio la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Los ingleses regresaron a sus fuentes primigenias de derecho y rescataron su common law. Y a partir de allí ya no lo abandonaron, sino que cuando se convirtieron en un gran imperio, lo comenzaron más bien a imponer, a trasladar a otras partes del mundo donde ellos colonizaron. Entonces, la jurisprudencia y la costumbre son fuentes en el derecho del common law trascendentales, fundamentales. Acuérdense que, por ejemplo, Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, no tiene constitución escrita. Nunca la ha tenido. Hubo un intento, sí, allá por el año de 1649, 1650, en la época de Oliveiro Cromwell, el gran Lord Protector inglés, que quiso confeccionar y confeccionó una constitución escrita para los ingleses, denominada el Instrument of Government, que no vio la luz porque no llegó a aprobarse, ni mucho menos aplicarse en las Islas Británicas. Sin embargo, si se hubiera aplicado y si se hubiera promulgado, hubiese sido la primera constitución escrita de la historia, pero fue un antecedente. A partir de allí, Gran Bretaña nunca volvió a intentar tener una constitución escrita. Su common law se basa en un conjunto de normas, en donde de allí extraen su constitución, pero que a diferencia de nosotros, que es un documento que recoge las principales normas referidas a los derechos y a la estructura del Estado, en el common law la constitución es consuetudinaria. ¿Y qué significa que sea su constitución consuetudinaria? Que está conformada esa constitución por un conjunto de documentos que versan precisamente sobre sus derechos y sobre la estructura del Estado inglés, pero que a diferencia de los países que tienen constitución escrita, donde todas esas normas se concentran en un solo documento, en el derecho anglosajón británico, la constitución consuetudinaria está conformada por un conjunto de documentos que conforman esa constitución. Tal vez el documento más antiguo que forma parte de esa constitución consuetudinaria británica sería la Carta Magna de Juan Sin Tierra del año de 1215, que reúne por primera vez una lista de derechos fundamentales que constituyen un límite al poder político absoluto y soberano del monarca, en ese momento que era Juan Sin Tierra. En el año de 1215, inicios del siglo XIII, en plena Edad Media. Entonces, a partir de allí, los ingleses han conformado y han desarrollado un conjunto de documentos que conforman lo que ellos llaman common law fundamental, que para nosotros vendría a ser su constitución consuetudinaria. Esa forma de concebir el derecho mediante un common law que se basa en jurisprudencia, en costumbre y en documentos principales o fundamentales, fue traspolada a las 13 colonias inglesas, acá en las costas norteamericanas. Pero los norteamericanos, los estadounidenses, tuvieron una virtud muy importante, que ellos, a diferencia de muchas otras colonias que pertenecieron a otras metrópolis, como por ejemplo el caso del Perú, que perteneció a la metrópoli española, no se contentaron con simplemente copiar o mantener sus instituciones, sino que los norteamericanos fueron lo suficientemente astutos e inteligentes y pragmáticos para quedarse
con lo que ellos consideraban que era importante, que era útil para su estado que recién nacía en ese momento, en 1776, que se dio la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, y además sacar todas las demás instituciones que no le eran útiles o que ellos consideraban que no les iba a servir. Y en su lugar, crear nuevas instituciones. Es decir, los norteamericanos fueron bastante sabios en ese sentido. Y por eso que Estados Unidos se diferencia de Gran Bretaña, del Reino Unido, porque los norteamericanos dijeron, oye, a ellos, por ejemplo, por su historia ancestral, les conviene y le es útil una constitución consuetudinaria, porque eso es inherente a su cultura, inclusive jurídica, que por más que se vio interrumpida por la llegada de los romanos en algún momento, cuando los romanos caen, ellos vuelven a su derecho primigenio. O sea, nunca lo olvidaron, porque es parte de su esencia cultural, jurídica, social y política. En el caso de nosotros, ellos nos traen esa cultura jurídica, nos traen sus instituciones, pero una vez que hemos roto con la metrópoli británica, consideramos que nosotros también podemos ser capaces de crear nuestras propias instituciones y de configurar nuestro Estado en base a lo que nosotros consideramos que debería ser la visión de los Estados Unidos de Norteamérica, el país que estamos creando. Y entonces los norteamericanos dijeron que a diferencia de los ingleses, ellos sí necesitaban una constitución escrita. Y entonces nace la primera constitución de la historia de nuestra civilización, la Constitución de los Estados Unidos, llamada o conocida como Constitución de Filadelfia de 1787, vigente hasta el día de hoy. Estados Unidos no ha cambiado su constitución, la ha reformado, la ha enmendado, están las famosas 27 enmiendas que tiene la constitución norteamericana, pero en esencia sigue siendo la misma que eh, crearon sus padres fundadores en 1787. Pero, como dije, los norteamericanos se quedaron con lo más importante de las instituciones británicas que para ellos le eran útiles. Y dentro de esas instituciones estaba la jurisprudencia como principal fuente de derecho. Ellos consideraron de que la ley tenía, por supuesto, un rol importante dentro del sistema jurídico. Comulgaron con muchas ideas que venían de Europa continental, específicamente de la Francia revolucionaria, que se había visto impulsada por las famosas ideas de la Ilustración. Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, Sieyes. Sin embargo, los norteamericanos dijeron, bueno, la ley cobra un rol importante, pero la ley no puede estar por encima de la Constitución, que es la norma jurídica suprema. Y entonces allí cobra importancia la fiscalización y el rol que deben cumplir los jueces al momento de aplicar las leyes, en donde éstas no pueden contravenir al documento primigenio, al documento fundador, al documento que es obra del poder constituyente originario, la Constitución. Y entonces, a partir de que ellos se dan cuenta de que el rol de los jueces era defender la Constitución, crean dos cosas. Uno, el control constitucional, llamado por los norteamericanos
Judicial Review of Legislation, la Judicial Review, el control difuso. 1803, el caso Marbury versus Madison. El rol de los jueces es defender la Constitución. Primera institución. Y segundo, ¿cómo lo hacen los jueces? A través de la jurisprudencia. Y que esa jurisprudencia genere precedentes. Y entonces surge o se reafirma la jurisprudencia que ya venía de su antigua metrópoli, pero con un agregado más. No es simplemente la jurisprudencia en el sentido de que los jueces resuelvan casos y que estos se apliquen a casos similares al futuro, teniendo en cuenta que hay jueces superiores y hay jueces inferiores, en donde los inferiores tienen que seguir lo que los jueces superiores establezcan por una cuestión de orden y cohesión jurídica. No, los norteamericanos dicen y agregan algo muy importante. No solamente la jurisprudencia, los precedentes van a establecer o van a seguir la lógica de que los jueces inferiores sigan a los jueces superiores solamente por una cuestión jerárquica, sino que además la jurisprudencia acá en Estados Unidos va a tener una importancia mayor todavía a esta cuestión jerárquica institucional, en el sentido de que aquí la jurisprudencia es un vehículo a través del cual los jueces protegen esa constitución escrita, que los británicos no tienen, pero que ellos sí, los norteamericanos. Entonces, aquí en Estados Unidos es donde la jurisprudencia como fuente de derecho comienza a desarrollarse a plenitud, no solamente por una cuestión de respeto jerárquico institucional, como está concebida en el derecho británico, sino también como una forma de hacer respetar a la Constitución escrita como norma jurídica suprema. Y obviamente, a través de la Constitución escrita, a todo el sistema jurídico norteamericano. Entonces, la inspiración del Estado constitucional en cuanto a la jurisprudencia, básicamente se inspira, se mueve, tiene en cuenta el derecho norteamericano, que es, obviamente, bebe sus cimientos del common law, del derecho anglosajón, pero que, como vuelvo a repetir, fíjense, Estados Unidos tuvo la virtud de no solamente copiar el common law, tal cual como venía impuesto desde el Reino Unido, sino que tuvieron la virtud de configurar también su propio derecho, su propio common law, de acuerdo a su pragmatismo, qué instituciones servían, qué instituciones no servían y qué cosas debían ellos crear. Y esa fue una de las cosas más importantes en Estados Unidos. En el caso de los países como el Perú, que beben sus fuentes del civil law, la cosa fue diferente, porque una vez independizados nosotros, en 1821, nadie discutió ni puso en tela de juicio reemplazar el derecho que nos habían heredado los españoles. Por el contrario, todo eso se mantuvo. Claro, se hizo algunos ajustes, se cambió algunas cosas porque ya no éramos pues colonia, ya éramos un país independiente, pero principalmente eso se mantuvo con una constitución escrita, por supuesto, que ya habíamos tenido antecedentes con la constitución de Bayobar de 1808, con la constitución de Cádiz de 1812, y la constitución de 1821 simplemente era la continuación de las constituciones escritas que ya habían aparecido en Europa continental y que cuando éramos colonia de España ya habíamos tenido habíamos gozado pues de sus beneficios y perjuicios en dos constituciones, la de Bayobar y la de Cádiz. Entonces, aquí no se discutió eso. Y en el civil law, cuando Estados Unidos configuraba un Estado constitucional en donde el rol del juez era importante para fiscalizar a las normas legales,
que no vulneren a la Constitución y que la Constitución, porque la Constitución era una auténtica norma jurídica suprema. En el otro lado del Atlántico, en Europa continental, los franceses que estaban en plena efervescencia de su revolución, consideraron que el rol del juez no era de fiscalizador, ni tampoco de intérprete de la Constitución, sino que solamente tenían un rol meramente aplicador del derecho. Y en donde el legislador tenía la preponderancia en el sistema jurídico. Entonces, al darle preponderancia y prioridad al legislador en la Europa continental, el juez queda rezagado, queda en un segundo plano. Y hay dos consecuencias de este rezago. La primera consecuencia es que la Constitución, con un juez rezagado, no podía ser una norma jurídica. Se quedaba solamente en el ámbito de una norma política. Y la segunda consecuencia de un juez rezagado es que la jurisprudencia no podía ser de ninguna forma creadora de derecho, ni intérprete del derecho. Simplemente pasaba a ser aplicadora del derecho, bajo la tesis de Montesquieu. ¿Y qué decía Montesquieu en 1748 en El espíritu de las leyes? Los jueces son la boca de la ley. Son seres inanimados que solamente se van a limitar a aplicar la ley. Punto. No interpretan, no dan un significado, no fiscalizan que la ley no vaya a vulnerar la... No, 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 nada de eso. Meros aplicadores de la ley. Entonces, vean que la situación era diferente. En un Estado legal de derecho, la jurisprudencia, por estas razones del juez rezagado que les he mencionado, es imposible, pues, que sea principal fuente de derecho. Pasaba a tener un rol terciario hasta cuaternario dentro de las fuentes del derecho. Y eso fue traído y copiado literalmente en todos los países de América que fueron colonia de alguno de estos países de Europa continental, específicamente de España y Portugal. Teníamos en inicio un Estado legal de derecho, en donde, claro, existe la Constitución, pero solamente como una norma política. Vivimos la omnipotencia del legislador y el rezago del juez. Y eso perduró hasta hace muy poquito. Si nosotros hacemos un repaso en nuestra historia jurídica peruana, nos vamos a dar cuenta de que eso es así. Hace 25 años, vamos a hablar del año 2000, ¿quién podría decir en nuestro país que la jurisprudencia era la principal fuente de derecho? Nadie. Todo el mundo sabía que la principal fuente de derecho era la ley, y por supuesto la Constitución, pero vista desde un punto de vista meramente político. No habían sentencias del Tribunal Constitucional y si alguna vez el Tribunal Constitucional dio una sentencia lo suficientemente polémica, ustedes saben que es lo que le pasó al Tribunal Constitucional, ¿no? Decapitaron a tres de sus magistrados que tuvieron que ir a la Corte Interamericana a defender sus derechos. El Tribunal de Garantías Constitucionales, que había aparecido con la Constitución del 79, nunca emitió una sentencia trascendente. No hay nada, alguien que me diga, a ver, una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que se aplique jurisprudencialmente. No, no vamos a encontrar. Y del Tribunal Constitucional creado por la Constitución del 93 hasta el año 2000, la única sentencia trascendente fue esa, la sentencia de la interpretación auténtica del artículo de la Constitución sobre la reelección inmediata del presidente, que le costó, como vuelvo a repetir, la cabeza a tres magistrados por oponerse a la interpretación auténtica que había dado el Congreso. O sea, entre interpretación del tribunal e interpretación del Congreso,
se dio prioridad a la interpretación del Congreso. Y cuando el Tribunal Constitucional o 3 de sus magistrados dijeron lo contrario, los guillotinaron, así es. Entonces, recién el fenómeno del Estado constitucional en el Perú, como en muchos países latinoamericanos, comienza a forjarse a inicios del presente siglo, ni siquiera a mitad del siglo pasado como comenzó a suceder en los países europeos. No, acá en América el fenómeno del Estado constitucional recién empieza a inicios del siglo XXI. Es decir, si nosotros nos preguntamos cuánto tiempo el Perú tiene como Estado constitucional auténtico, nosotros vamos a decir que no tiene más de 25 años. No tiene más de 25 años. Es un bebé todavía. ¿Y por qué? Porque en un Estado constitucional, el Tribunal Constitucional se convierte en supremo intérprete de la Constitución y en fiscalizador de las leyes. Y al ser supremo intérprete y fiscalizador de las leyes, su jurisprudencia se convierte en una fuente elemental y prioritaria de derecho, como es ahora. Ahora, a diferencia de hace 25 o 30 años, ¿quién puede desconocer la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional, ya sea como jurisprudencia o como precedente? Pero eso recién a partir de inicios del presente siglo. Entonces, a partir del rol que cumple el Tribunal Constitucional y los jueces como auténticos garantes de la supremacía de la Constitución, es que automáticamente, consecuencia de eso, la jurisprudencia constitucional cobra vigor y cobra su rango prioritario dentro de las fuentes del derecho. Pero el Perú también tiene sus propios matices en el ámbito de este desarrollo del Estado constitucional. Definitivamente hemos tenido matices. Y uno de esos matices muy importantes es el de haber separado dos cosas que en el derecho anglosajón o en otros países latinoamericanos que también son estados constitucionales es inseparable: jurisprudencia y precedente constitucional. En Estados Unidos, por ejemplo, no podría usted señalar de que una cosa es la jurisprudencia y otra cosa es el precedente. No, no, no. El precedente es parte de la jurisprudencia. El precedente nace de la jurisprudencia. El precedente es una forma de jurisprudencia, pero no es que sean dos instituciones diferentes. ¿Cuándo una jurisprudencia es precedente en Estados Unidos? Cuando se extraen de ella reglas jurídicas que se van a aplicar a casos futuros de naturaleza similar. No es que la jurisprudencia es una cosa y el precedente es otra. No, 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 no. La jurisprudencia es precedente cuando de ella se extraen reglas jurídicas que se van a aplicar a casos futuros. Y no es que la Corte Suprema norteamericana, por ejemplo, va a decir: hoy, por si acaso, jueza, este fundamento y este fundamento constituyen mi precedente. No, porque allá en Estados Unidos, quien descubre, quien está encargado de extraer la regla jurídica, es el juez inferior. La Corte Suprema norteamericana emite la sentencia y dice: bueno, esta es mi sentencia, el caso tal. Bueno, será responsabilidad del juez inferior que, si en otro caso parecido, él considera que los fundamentos principales o algunas reglas jurídicas de esos fundamentos van a resolver su caso, será responsabilidad del juez inferior descubrir esas reglas jurídicas y aplicarlas a su caso. Y una vez que las descubre y las aplica y encuentra la solución, entonces el juez dice: ah, ya, este
Esta es la regla jurídica. Este es el precedente del caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos que estoy utilizando para resolver mi propio caso. Aquí no. En el Perú la cosa fue diferente. En el Perú no se hizo eso, principalmente, y eso lo podemos encontrar en el debate del proyecto de Código Procesal Constitucional del 2004, en donde los profesores que participaron activamente en la configuración del primer Código Procesal Constitucional de todo el mundo, porque en eso sí, en nuestro Código Procesal Constitucional se caracterizó por ser el primer Código Procesal Constitucional de todo el mundo. En los debates del proyecto de ese código, el primer código que tuvimos, porque ahora ya sabemos que tenemos pues otro código a partir del 2021, el segundo, bien se discutió de que nosotros no le podíamos dejar a los jueces descubrir el precedente de nuestro Tribunal Constitucional, porque a diferencia de los jueces norteamericanos, que producto de la cultura jurídica anglosajona que le dejó su metrópoli, ellos sí estaban familiarizados y desde siempre entendieron que la jurisprudencia era principal fuente de derecho. Y con el Estado constitucional que ellos establecieron desde el momento, desde los inicios de su república, asentaron aún más la importancia de la jurisprudencia. Por lo tanto, en Estados Unidos los jueces, los estudiantes, todos los profesionales vinculados al derecho saben muy bien descubrir las reglas jurídicas de las sentencias, saben qué partes de las sentencias constituyen el precedente, saben muy bien aplicar la jurisprudencia y descubrir los precedentes a partir de casos en concreto para llevarlos a casos futuros. Eso lo saben perfectamente los jueces norteamericanos. Y en realidad todos los profesionales del derecho en Estados Unidos, porque eso se estudia en las facultades de derecho. En el caso peruano, los creadores del Código dijeron, no, nosotros recién estamos entrando al mundo de un Estado constitucional. Darles a los jueces la facultad de descubrir los precedentes sería generar todo un caos en el ordenamiento, porque nuestros jueces no están familiarizados con la jurisprudencia. Nuestros jueces están familiarizados con los códigos, con las leyes, pero no con la jurisprudencia. Entonces, tendrá que pasar mucho tiempo, dijeron los creadores del código, Domingo García, Samuel Abad, Danos Ordóñez, que tendrá que pasar mucho tiempo para que nuestros jueces peruanos puedan resolver los casos, descubrir la jurisprudencia, utilizar la institución del precedente, como hacen los jueces en Estados Unidos. Todavía falta. Mientras tanto, acá nuestro Tribunal Constitucional va a tener que hacer esa función. Es decir, ellos otorgar, decir qué parte de su sentencia constituye el precedente o la jurisprudencia. Y por otro lado, vamos a enmarcar o vamos a hacer dos cosas diferentes. Vamos a establecer dos cosas diferentes. Una cosa va a ser el precedente y otra cosa va a ser la jurisprudencia. Y en esos dos alcances que le acabo de mencionar, donde tenemos un tribunal constitucional que ellos deciden el precedente y donde se establece la diferencia entre jurisprudencia y precedente, en esas dos circunstancias, nuestro derecho procesal constitucional rompe con el común law. Por supuesto, traemos la jurisprudencia, le damos la prioridad que tiene en Estados Unidos, pero con un matiz o con matices diferentes a su familia de origen. La figura del precedente es anglosajona. La tenemos aquí.
porque somos un Estado constitucional, pero la trabajamos de forma distinta. Propiamente porque nosotros no somos partidarios ni nos hemos formado en el common law, no nos hemos formado en el civil law, y eso lo arrastramos todavía. Entonces, el código genera dos instituciones distintas en el ámbito procesal constitucional: el precedente y la jurisprudencia. Eso se ha mantenido con nuestro Código Procesal Constitucional, el segundo, el del 2021. No se discutió de que se juntaran las dos cosas como en Estados Unidos, no. Se mantuvo la diferencia. Y se mantuvo también la potestad del Tribunal Constitucional de decidir qué cosa es precedente y qué no. O sea, seguir manteniendo también esa diferencia con el caso de los Estados Unidos, donde la Corte Suprema no te dice dónde está el precedente. El juez es el que lo descubre. Aquí no. Aquí el juez no descubre nada. El tribunal impone el precedente. El juez simplemente lo aplica. ¿Mm? Esas características se mantuvieron. Ahora, otra cosa importante. El código, y todos en realidad, cometen un error, ¿no? Al hablar de jurisprudencia vincular, precedente vincular. Y ahí se comete un error que es un pleonasmo. ¿Qué cosa es un pleonasmo? Un pleonasmo es cuando dos palabras idénticas tú las juntas. O sea, estás repitiendo las cosas. Por ejemplo, ¿no? Un pleonasmo es decir, ¿no? O señalar, ¿no? La lluvia moja. Lógico, pues la lluvia moja. La lluvia moja, pues no, no va a ser otra cosa, ¿no? O decir, en este caso, por ejemplo, el precedente es vinculante. Pero si sabemos que un precedente es vinculante, pues, no va a ser- si no es vinculante, entonces no es precedente. Pero si ustedes se dan cuenta, el código procesal, a ver, precedente vinculante. El tribunal también precedente vinculante. Es pleonasmo, y se sabe que el precedente es vinculante, pues si no es vinculante, no es precedente. O sea, estás repitiendo, estás creando un pleonasmo. El término correcto en realidad debería ser precedente constitucional. Ah, ahí fue la cosa. Para distinguirlo del precedente judicial, porque la Corte Suprema también emite precedentes, y del precedente administrativo, porque los tribunales administrativos también emiten precedentes. Háblame de precedente constitucional o jurisprudencia constitucional, no de precedente vinculante o jurisprudencia vinculante, porque eso es un pleonasmo. Estás afirmando, estás diciendo dos palabras que son repetitivas. El precedente es vinculante, pues definitivamente. Si no es vinculante, dejaría de ser precedente. Entonces, hablemos de precedente constitucional o jurisprudencia constitucional. El código sigue cometiendo el pleonasmo y, bueno, pues, nadie lo ha rectificado en ese sentido. Debería haber sido precedente constitucional o jurisprudencia constitucional, no precedente vinculante. Pero bueno. Y otra cosa, como les mencionaba, hablamos de precedente constitucional y jurisprudencia constitucional, que son dos cosas distintas. Centrémonos en la primera, el precedente constitucional. ¿Qué cosa es el precedente constitucional? En el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, el código hace una referencia formal del precedente, o mejor dicho, hace una definición formal del precedente, no material, porque el código no te dice qué cosa es el precedente. Lo que el código te dice es en qué parte, en dónde y bajo qué requisitos se va a emitir el precedente, pero no te dice qué cosa es. Entonces, lo que encontramos en el artículo 6º del título preliminar de nuestro Código Procesal Constitucional es la referencia a la definición
formal de precedente. ¿Y qué dice el código? El código dice, las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada constituyen precedente cuando así lo expresa la sentencia, señalando el extremo de su efecto normativo y formulando la regla jurídica que constituye el precedente. Esto es lo que dice el primer párrafo. De esa definición formal de precedente, nosotros podemos extraer las características básicas del precedente constitucional en nuestro país. Vamos con la primera. De acuerdo a lo que dice el artículo 6 del título preliminar de nuestro código, el precedente solamente se puede emitir en un tipo de resoluciones. Dice sentencias. O sea, un precedente yo no lo puedo encontrar ni en un auto ni en un decreto, sino en una sentencia. ¿Y qué cosa es una sentencia? Una resolución de fondo, una resolución que tiene la calidad de cosa juzgada, es decir, donde el Tribunal Constitucional declara fundada o infundada la demanda. No puede el tribunal emitir un precedente en una resolución que declare improcedente la demanda. No, 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 porque el código dice las sentencias, resoluciones de fondo. Segundo lugar, las sentencias del Tribunal Constitucional, que constituyen, dice, precedente vinculante. Las sentencias del Tribunal Constitucional que constituyen precedente vinculante serán así cuando tienen la calidad de cosa juzgada. Ya lo estamos diciendo. O sea, sentencias de fondo. Tercera característica, cuando así lo exprese la sentencia, señalando el extremo de su efecto normativo. Ahí está lo que yo les decía, que a diferencia del precedente anglosajón, nuestro precedente tiene que venir ya señalado. Aquí el juez no descubre el precedente. Aquí el juez simplemente aplica el precedente porque el tribunal lo impone. Claramente dice el artículo 6. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada constituyen precedente cuando así lo expresa la sentencia, señalando el extremo de su efecto normativo. O sea, la sentencia del tribunal tiene que decir, precede esta sentencia, fundamento 5, fundamento 6 y fundamento 7 constituye precedente. Una sentencia del tribunal, así tenga 200 páginas y un desarrollo jurisprudencial enorme con un montón de cosas, no será o no tendrá precedente si el tribunal no lo dice expresamente. Oye, entonces, ¿qué será? Será la otra figura, jurisprudencia, que ahorita vamos a ver. Pero para que una sentencia del tribunal constituya precedente, el tribunal tiene que decirlo expresamente. Y no solamente basta con que diga precedente, no aceptó todas las sentencias precedentes. El tribunal tiene que decir el fundamento 5, fundamento 6 y fundamento 7. Tiene que decir. Pero el nuevo código le agrega algo más todavía, porque hasta aquí se quedaba el código del 2004. Pero habían casos en donde el tribunal decía, ¿no? Me acuerdo mucho del caso Augusto Brain Delgado, ¿se acuerdan de la sentencia esta de las rejas, ¿no? Si la seguridad ciudadana, si producto de la seguridad ciudadana, la imposición de rejas afectan o no afectan la libertad de tránsito. Bueno, en esa sentencia, como en algunas otras, pero por mencionar un ejemplo nada más, el Tribunal Constitucional al final dice, bueno, fundamento 5, 7, 8 constituyen precedente constitucional. Entonces, tú te vas al fundamento, a estos fundamentos. Estoy haciendo una referencia, ¿no? Creo que no es el fundamento 7 8, ¿no? Pero ahí te dice, pongamos que desea a modo así, de ejemplo, fundamento 7 8 y 9. Tú te vas al fundamento 7 8 9 y te vas a encontrar con que el fundamento 7 8 9 son como 2 o 3 hojas. Entonces, el juez dice que todo esto es el precedente, pero es muy genérico. Claro, porque el resumen de todos esos fundamentos, de esos 3, 4 fundamentos que se citan en esta sentencia de Brain Delgado,
es el siguiente. Oye, en otras palabras, resumido, ¿cuál es el precedente? Ya, el precedente resumido de todos estos fundamentos es que cuando hay un choque entre seguridad ciudadana y libertad de tránsito por cuestión de las rejas, los jueces tienen que aplicar el principio de proporcionalidad para cada caso en concreto. Ese es el precedente. En resumen. Pero no lo dice así, pues la sentencia. La sentencia dice, fundamentos 7, 8, 9 constituyen precedente vinculante. O sea, pero leerte todo 7, 8, 9, que todo, o sea, no, pues, tú tienes que buscar, o sea, como que el tribunal le dice, mira, yo te señalo cuáles son los fundamentos y ya, pues tú resúmelos, ¿no? Y aplícalos a tu caso. Pero aún así para los jueces era complicado. Entonces el legislador se dio cuenta de eso y le dijo al tribunal, ahora en el artículo 6, no solamente tienes que decir qué fundamentos de tu sentencia constituyen precedentes, sino que además, tribunal, formula tú la regla jurídica que constituye el precedente. O sea, ya, mira, juez, hasta resumido te lo tiene que dar él. Ya, para que no haya problema. Resumido te lo va a dar. Entonces ahora, el Tribunal Constitucional ya no basta con que te diga fundamentos 5, 6, 7, 8 constituyen precedente, ¿no? El tribunal tiene que decir, fundamentos 7, 8, 9 y 10 constituyen el precedente, cuya regla jurídica, o sea, el resumen de estos 4 fundamentos, lo que tienes que aplicar es esto, que si acontece el supuesto A, la consecuencia será B. O sea, como yo les decía, ¿no? En esta sentencia de Augusto Frei Delgado, que el tribunal hubiese dicho, cuando hay conflicto, o sea, ya todo estos fundamentos se resumen a lo siguiente. Cuando hay conflicto entre seguridad ciudadana y libertad de tránsito por la cuestión de las rejas, los jueces tendrán que aplicar el principio de proporcionalidad para cada caso en concreto. Ya, esa es la regla jurídica, ¿no? El tribunal no la pone, pero ahora sí está obligado. Entonces ya el precedente te lo dan así ya solamente en cucharita ya para que el juez lo procese y lo aplique. Pero ¿qué más dice el artículo 6? El artículo 6 establece algo más. Dice, para crear, modificar, dejar sin efecto o apartarse de un precedente, el Tribunal Constitucional tiene que hacerlo en pleno y con mayoría de 5 votos. O sea, mayoría calificada. ¿Y esto por qué? Porque el código anterior no establecía esto. Esto es algo que el Código Procesal del 2021 ha señalado. A mi parecer, bien. ¿Por qué? Porque no se establecía cuántos votos se requerían para crear, modificar, dejar sin efecto o apartarse de un precedente. Y los tribunales constitucionales anteriores a este habían llegado a una conclusión de que solamente se podía hacer por mayoría simple, o sea, 4-3. Y eso estaba ocasionando un desorden, porque por lo general, los últimos tribunales constitucionales en el Perú han estado partidos, 4-3. Entonces estos 4 podían crear un precedente, dejarlo sin efecto, volverlo a establecer, apartarse del mismo, o sea, generando una inseguridad terrible. Y el precedente no es una cosa que se debe dar todos los días. El precedente es algo excepcional. Ojo que en Estados Unidos, en más de 200 años que tiene la Corte Suprema norteamericana, sus precedentes son contados. En el Perú, en menos de 25 años, el Tribunal Constitucional ya ha emitido más de 50 y tantos precedentes. Y esto era porque todo precedente, no, el precedente es algo muy excepcional.
porque si no, estaríamos convirtiendo a la institución en una especie de legislación alterna. Y ya eso desnaturaliza totalmente su función. El precedente es importante, por supuesto, pero no se puede estar haciendo a tontas y a locas, porque lo que originarías es que el tribunal entre en competencia con el legislador y el precedente se convierta en una suerte de legislación alterna. Y ya con eso ya se desnaturalizó totalmente. Es una delgada línea, pero hay que mantener, hay que saber mantener. Entonces, con esto de que para emitir un precedente o para dejarlo sin efecto, para modificarlo, se requieran 5 magistrados, me parece bien, porque es una forma de limitar también al tribunal a que no cometa este desorden. Ah, bueno, son 5, van a tener que ponerse de acuerdo, pues si es que quieren emitir, si es que quieren crear, si es que quieren modificar, o por último tumbar su precedente constitucional que ellos mismos han establecido. Eso es una suerte de límite que me parece importantísimo para evitar la desnaturalización de la figura. Y por último, hay un tercer párrafo que se le ha aumentado a esta figura del precedente en el actual código, en el artículo 6. Hasta antes del 2021, el único que tenía el monopolio de la emisión de los precedentes constitucionales en nuestro país era el Tribunal Constitucional. Nadie más podía emitir precedentes constitucionales, porque acuérdense que los precedentes que emite la Corte Suprema son precedentes judiciales, y los que emiten los tribunales administrativos son precedentes administrativos. El precedente constitucional solamente lo podía emitir hasta antes del 2021 el Tribunal Constitucional. Con el artículo 6 del Código Procesal Constitucional, tercer párrafo del Código del año 2021, ese monopolio se relativiza. Porque hoy en día, producto del tercer párrafo, la Corte Suprema, en específico la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, también puede emitir precedentes constitucionales, pero solamente en un proceso, en un caso, acción popular. Porque acuérdense que el proceso de acción popular es el único proceso que no ve el Tribunal Constitucional. Por supuesto que el tribunal ve los 4 procesos de la libertad, puede establecer precedentes y de hecho lo ha hecho en habeas corpus, en amparo, en habeas data, cumplimiento. Ha emitido precedentes también en procesos de inconstitucionalidad y proceso competencial, porque todos los procesos los resuelve el tribunal de manera monopólica. Pero en acción popular no había forma porque la acción popular no llega pues al tribunal. La acción popular se presenta en el Poder Judicial, Sala Superior, y siempre en apelación o en consulta va a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Entonces, para darle fortaleza, para darle importancia, para darle también trascendencia al proceso de acción popular, el legislador vio conveniente darle también a la Sala Constitucional y Social la potestad de emitir precedentes constitucionales, solo en acción popular y bajo los mismos términos del precedente constitucional del tribunal, es decir, solamente en sentencia con calidad de cosa juzgada, que además tiene que expresarse el precedente en la sentencia, se tiene que formular la regla jurídica y que para crear, modificar, dejar sin efecto o apartarse del precedente, se requiere de 4 magistrados, del voto de 4 magistrados de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Me parece bien porque eso es una forma de darle importancia también a este proceso constitucional que por no llegar al tribunal parece que fuera el patito feo de los procesos constitucionales. Bueno, les doy un dato. Desde el 2021 hasta la fecha, no hay ningún precedente constitucional que haya emitido la Corte Suprema en acción popular. Una cosa rara, ¿no? Porque
En verdad, pues, ¿dónde se publican las sentencias de acción popular que emite la Corte Suprema? En el Diario Oficial del Peruano. Pero nadie le da importancia. Nadie le da importancia. Todos en la sentencia del tribunal. Pero, a ver, alguien que haya aplicado o conozca una sentencia trascendente de la Corte Suprema en acción popular, por más que nos publican. Creo que el legislador vio conveniente darle esa figura a la Corte Suprema de que también puede emitir precedentes para fortalecer el proceso de acción popular, darle un realce también. Pero hasta el día de hoy la Corte Suprema no ha emitido ningún precedente constitucional de acción popular y eso que llevamos por los 5 años del código. Entonces, bien raro, ¿no? Bien raro, pero ahí está, tienen la potestad. En algún momento me imagino que lo tendrán que emitir. O resolverán pues, casos que no son trascendentes, ¿no? Yo a veces reviso algunos casos de acción popular que, bueno, nadie pues así nomás, también compra el diario oficial del peruano, ¿no? Pero algunos casos que pueden salir por ahí que sí son, digamos, tienen cierta importancia, cierta magnitud, pero parece que la Corte Suprema no ha visto conveniente emitir precedentes constitucionales en ninguna sentencia por ahora. Habrá que ver si más adelante lo hacen. Probablemente sí. Pero ahí está. Esa es una situación que el Código Procesal nuevo, el de 2021, que ya no está nuevo, pero que incorporó a nuestro ordenamiento. La posibilidad de que la Corte Suprema de Acción Popular también pueda emitir precedentes constitucionales. Entonces, como verán, hasta aquí, esto es la definición formal de precedente. Quién lo emite, cómo lo emite, bajo qué requisitos se emite y las características propias. Pero no te dice, el código no te dice qué cosa es el precedente. No lo dice. Para saber qué cosa es el precedente y otras instituciones derivadas de esta figura, tenemos que ir al Tribunal Constitucional, a la sentencia del tribunal, en donde el Tribunal Constitucional ha desarrollado de forma ya más amplia la figura del precedente constitucional en nuestro país. Un precedente que es un precedente a la peruana, ¿no? Para empezar, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay ningún código ni ninguna ley que diga precedente, el precedente lo debe emitir la Corte Suprema bajo estas características. Eso no existe en Estados Unidos. Y como les digo, tampoco en Estados Unidos la Corte Suprema emite un precedente y dice, por si acaso, fundamento tal, constituyen precedente y esta es la regla jurídica. No, en Estados Unidos es el juez inferior el que tiene que extraer la regla. Es un precedente ya con nuestras propias características, nuestros propios matices. Y eso se ha ido matizando aún más todavía con lo que el Tribunal Constitucional dice. Bueno, el Tribunal Constitucional ha visto conveniente definir materialmente esta institución, ya que el código, como les digo, nos la define a esta institución de manera formal. El tribunal ha visto conveniente definirla de manera material o sustantiva. Y para esto, el tribunal lo ha hecho en una sentencia de inconstitucionalidad, por cierto. El expediente 0024-2003, proceso de inconstitucionalidad TC. Expediente 0024-2003, proceso de inconstitucionalidad TC. El caso Municipalidad del Urí. Una sentencia de inconstitucionalidad en donde el tribunal define materialmente, o sea, te dice qué cosa es el precedente. Y miren lo que dice el tribunal en esta sentencia. Dice, el precedente constitucional es aquella regla jurídica que el Tribunal Constitucional emite en un caso en concreto que sirve para resolver ese caso y que se aplicará a casos futuros de naturaleza
homóloga. Homóloga no está diciendo de naturaleza similar, parecida, no. Homólogo significa idéntico o igual. O sea, en el caso del Perú, el precedente se aplica solo a casos idénticos o iguales. Lo que en Estados Unidos se llamaría la figura del follow, seguir el precedente porque el caso es idéntico. Entonces, o el apply, como le dicen en Estados Unidos, aplicar el precedente porque el caso es idéntico. Ya vamos a ver qué pasa cuando el caso no es idéntico, eso también lo ha dicho el tribunal. Pero bueno, en nuestro país, la figura del precedente su aplicación del precedente está condicionado a que el caso sea idéntico, porque el propio tribunal lo está diciendo. Y miren cómo define el precedente, es una regla jurídica que el tribunal crea a partir de un caso en concreto que sirve para resolver ese caso y que se aplicará a casos futuros de naturaleza homóloga. Pues bien, esta definición material de precedente que está en esta sentencia del expediente 0024-2003, proceso de inconstitucionalidad TC, caso Municipalidad de Lurín, es la definición del precedente anglosajón. O sea, hasta ahí estamos bien. El tribunal ha dicho, bueno, el código no me dice qué cosa es el precedente, me dice dónde se debe emitir, cómo se debe emitir, bajo qué parámetros se debe emitir, ya, perfecto. Pero yo te voy a decir qué cosa es. Es una regla jurídica que yo creo a partir de un caso en concreto que va a resolver ese caso y que se aplicará a casos futuros en naturaleza homóloga. Ya, perfecto. Pero el Tribunal Constitucional le va a añadir aquí algo, una característica que ningún precedente tiene en el mundo, ni siquiera el precedente de la Corte Suprema norteamericana. ¿Y cuál es esa característica? Dice, nuestro precedente constitucional, por sus características y por su naturaleza, tendrá efectos similares a una ley. Ojo, efectos similares a una ley, o sea, fuerza de ley. Oye, ¿y qué significa que el precedente constitucional tenga fuerza de ley? Que así como las leyes, será obligatorio para todos. Oye, o sea que no solamente es para el Poder Judicial, sino sí, para todos, incluyendo a los particulares. Ahora, el hecho que mi precedente tenga efectos de ley o fuerza de ley, no significa que tenga rango de ley. Miren esa diferencia tan, digamos, tan curiosa que es el tribunal, ¿no? Dice, oye, tiene efectos, pero no rango. ¿Ah? ¿Y cuál es la diferencia? Ah, no, pues que rango de ley es aquella norma que es emitida por un órgano legislativo. El tribunal no es órgano legislativo, entonces nuestro presidente no puede tener rango de ley. Y entonces tiene fuerza de ley. ¿Qué significa que tenga fuerza de ley? Que comparte una característica de las leyes, su obligatoriedad, pero no su rango. O sea, hace la precisión. Porque obviamente, si el tribunal dice que el presidente tiene fuerza de ley, rompería y quebraría la Constitución, pues, por supuesto, porque el tribunal no tiene facultades legislativas. Pero al decir que tiene fuerza de ley, no, cuidado, yo no estoy diciendo que tenga rango, sino que tiene alcances de ley. Pero obviamente esa es una especie de leguleyada, ¿no? Porque como dice Juan Antonio García Amado, que hizo un análisis del presidente peruano hace muchos años, cuando salió esto, cuando salió esta sentencia, dijo, oiga, pero esto es una burla, pues. Lo que el Tribunal Constitucional peruano está haciendo es legislando por la puerta de atrás, pero está legislando. Esa triquiñuela de que no, que fuerza de ley, que no significa rango de ley. Claro, obviamente lo está haciendo para no quebrar la Constitución, pero finalmente su precedente es una forma de legislar. Está legislando por la puerta de atrás. Es un órgano legislador de facto. Y eso es inconstitucional. Es un precedente que realmente quebranta o rompe la naturaleza de la institución, porque no hay precedente en el mundo, ni siquiera el de la Corte Suprema norteamericana,
que tenga fuerza de ley, pero el presidente peruano es. Y eso ha quedado así, es una característica. Y que eso, lógicamente, también se va a aplicar al presidente constitucional que emita la Corte Suprema en acción popular. No se va a decir que no, pues no, no, el presidente, el que tiene fuerza de ley de nosotros nomás, tribunal, la Corte Suprema no. No, si es la misma institución, también tendría que aplicarse. El día que la Corte Suprema emite un presidente constitucional en acción popular, tendrá también fuerza de ley, porque es la misma institución. Sería absurdo que el tribunal diga, no, no, solamente mi presidente. No, porque el presidente también ahora lo emite la Corte Suprema en acción popular. Entonces, fíjense esa curiosidad, ¿no? La fuerza de ley es una de las cosas más llamativas y que hace que nuestro presidente sea único en el mundo. Un presidente constitucional con fuerza de ley o con efectos de ley, como dice el tribunal. Y eso se mantiene porque está la sentencia del tribunal. Entonces, esa es la definición del precedente que nosotros tenemos, definición material, con esta característica añadida de la fuerza. Pero traer la figura del precedente anglosajón también significa traer instituciones inherentes de esa figura o que complementan esa figura. Y esas instituciones en Estados Unidos son tres: el overruling, el distinguishing y el self-restraint. Self-restraint es una institución más amplia, pero que en el caso del presidente se aplica por una razón que ya les voy a explicar. Pero vamos al overrule. ¿Qué cosa es el overrule? El overruling es aquella figura donde se cambia de presidente. Significa el cambio del presidente. ¿Y por qué surge el overruling? ¿Cuál es la necesidad de una figura como el overruling? Porque el presidente es una institución jurídica y las instituciones jurídicas se aplican a una realidad. Y la realidad nunca es estática, es cambiante. En consecuencia, si la realidad cambia, las instituciones jurídicas también van a tener que cambiar muchas veces para adecuarse a la realidad. El presidente es una institución jurídica que se crea, como dice el tribunal, para aplicarse en un caso en concreto y que servirá para aplicarse a casos futuros de naturaleza homóloga. En consecuencia, si la realidad cambia, el presidente también tendría que cambiar. A ese cambio se le llama overrule, el cambio de presidente por otro presidente. El Tribunal Constitucional tuvo que traer esa institución porque es una institución que se desprende de la figura del presidente. El código no la menciona, pero el tribunal la trajo. En el expediente 3361-2004, proceso de amparo TC, el caso Álvarez Guillén, el Tribunal Constitucional trajo la figura del overruling en nuestro país. ¿Y quién cambia de presidente? Acá tiene que quedar claro que el único que puede cambiar de precedente es el órgano que emite el precedente. En nuestro caso, el Tribunal Constitucional y eventualmente la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema en acción popular. No hay más. Los jueces no pueden hacer overruling sobre un precedente del tribunal o sobre un precedente que emita la Corte Suprema en acción popular. Absurdo. Solo ellos pueden cambiar. Y el overruling en nuestro país se trabaja bajo dos formas de aplicación en el tiempo. En Estados Unidos hay más, pero no vamos a entrar porque si no sería pues confuso. Acá mi propio tribunal aplica el overruling muy mal, muy mal. Bueno, hace tiempo que no hace overruling, ¿no? Pero esperemos que cuando lo haga bien, porque las veces que lo ha hecho desastrosamente mal. El overruling en nuestro país se aplica de dos formas, ¿no?
la figura del retrospective overruling y la figura del prospective overruling. A ver, ¿cuándo hablamos de retrospective overruling? Hablamos de retrospective overruling cuando el tribunal cambia de precedente en esa sentencia y el precedente se aplica de forma inmediata al caso donde se está cambiando y a los casos que están en trámite. Como que si el precedente anterior nunca hubiese existido, porque el nuevo precedente se aplica de inmediato. Esto es cuando se trata de salvaguardar derechos fundamentales, cuando hay una cuestión de urgencia que amerita que el nuevo precedente se aplique de forma inmediata, de forma rápida. Ese es el retrospective overruling. El precedente se aplica de inmediato. Diferente es la figura del prospective overruling. Cuando se cambia de precedente, pero el nuevo precedente no se aplica de manera inmediata. Prospective, futuro. Solo se aplica a los casos futuros, a los que vengan. Oye, y la sentencia donde se está cambiando y los casos que están en trámite se resuelven con el precedente anterior. Oye, ¿y por qué? Por una cuestión de orden jurídico. Porque el tribunal dice, ya, cambiamos de precedente, pero ¿qué pasa si lo aplicamos de inmediato? Uy, quiebro el ordenamiento. No, 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 no. Entonces, para no quebrar el ordenamiento, para no generar inseguridad jurídica, hago que el nuevo precedente recién se aplique a los casos que ven. Entonces, aquí el tribunal tiene que medir, tiene que analizar, tiene que estudiar qué cosa conviene, hacer retrospective o prospective al momento de cambiar de precedente. Eso dependerá del caso en concreto. Pero acá tenemos el retrospective y el prospective. Overrule, cambio de precedente. Otra figura que se deriva del precedente y que el tribunal también ha incorporado en nuestro país es la figura del distinguishing. Oye, ¿qué cosa es el distinguishing? Si el overruling es cambiar de precedente, el distinguishing es apartarse del precedente, el apartamiento. Y ojo con esto. Apartarse del precedente no significa cambiarlo. ¿Ah? No, 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 no. Apartarse del precedente significa que ese precedente, para ese caso en concreto, yo como juez no lo voy a aplicar. ¿Y por qué? Porque no es idéntico, porque de repente mi caso es muy similar, pero tiene cosas que lo hacen diferente. Entonces, yo no lo aplico. Pero el precedente sigue vigente y se aplicará a otros casos. Pero para mi caso no, yo tengo que fundamentar por qué. ¿Quién puede hacer distinguishing? El distinguishing o apartamiento del precedente ya no solamente lo hace el órgano que emite el precedente, como el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Acción Popular, sino también cualquier juez inferior. Porque como debo repetir, el apartamiento no es cambio. El apartamiento simplemente es que yo no tomo en cuenta, yo no aplico mi precedente. El Tribunal Constitucional, en el expediente 00001, 4001, guión 2010, proceso competencial PC, ¿se acuerdan del caso de la importación de vehículos usados? El caso Poder Ejecutivo versus Poder Judicial, donde se acuerdan que el Poder Ejecutivo prohibió la importación de vehículos usados, pero los dueños de las empresas que importaban vehículos usados interpusieron amparos y los jueces les estaban dando los amparos a través de medidas cautelares y todo lo demás. Bueno, el Ejecutivo planteó una demanda competencial contra el Congreso, de las tantas que interpuesto, ¿no? Pero en este caso específico fue por esto de la importación de vehículos usados. Y el Tribunal Constitucional allí determinó que en nuestro país también se incorporaba la figura del testigo. O sea, la posibilidad de que los jueces y el propio tribunal puedan apartarse de un precedente constitucional. En Estados Unidos, el distinguishing o el apartamiento del precedente se da por diversas razones. Pero acá el Tribunal Constitucional dijo no. Acá solamente va a haber un, una nada más, forma
una sola situación en donde los jueces se pueden apartar. ¿Cuál tribunal? Cuando el caso que está resolviendo el juez no es idéntico al que dio origen al presidente. Y el tribunal explicó por qué. Dijo, claro, porque ¿se acuerdan de la sentencia Municipalidad de Lurín, el expediente 0024 que les dije, donde el tribunal definió materialmente al precedente? ¿Qué dije yo? Que el precedente era una regla jurídica que se creaba en un caso en concreto, que servía para resolver ese caso y que además serviría para resolver casos futuros de naturaleza homóloga. Entonces ahí está claro. Si el caso que está resolviendo el juez no es idéntico al precedente, puede ser muy similar, pero si no es idéntico, el juez puede apartarse y tendrá que fundamentar por qué. Entonces, tribunal, ¿acá sí se puede hacer distinguir? Sí, apartado. Pero ojo, ojo con eso. Cualquier otra fundamentación que el juez quiera alegar para apartarse del precedente no es válida. Se llamaría, dijo el tribunal, apartamiento indebido. Y ese apartamiento indebido trae consecuencias. El juez mira las consecuencias si tú te apartas indebidamente. Ya te estoy diciendo que solamente te puedes apartar en un caso, cuando lo que estás resolviendo no es idéntico a lo que dio origen al presente. Ahí. Pero si tú te apartas en otros casos o bajo otra fundamentación o otros argumentos, por ejemplo, que a ti no te parece el precedente, que tú consideras que ese precedente el tribunal en algún momento lo va a dejar sin efecto o cualquier otra cosa, ¿ah? Mira las consecuencias. Primera consecuencia, tu resolución va a ser nula de pleno derecho. Dos, inmediatamente se te va a tener que abrir un procedimiento administrativo a través de la OMA y probablemente sancionar también ante la Junta Nacional de Justicia, que te puede sancionar hasta con la destitución. Y en tercer lugar, se te va a denunciar a ti por delito de prevaricato. Y todas estas consecuencias constituyen precedente vinculante en esta sentencia. Entonces, ¿quién pues, juez va a querer atreverse a hacer distintos? O sea, el tribunal aceptaba la figura del apartamiento, pero luego ponía un candado, y un candado enorme, consecuencias draconianas. Y esto fue objeto de debate, y de hecho hay una cosa que no cuadra allí. Porque el tribunal dice que una de las consecuencias, o sea, nulidad de pleno derecho a la resolución. Al pobre juez lo pueden hasta destituir, ¿no? Y le van a abrir procedimiento administrativo en la ONU, es una cuestión terrible. Pero dice denuncia por delito de prevaricato. Y según se tiene entendido, el delito de prevaricato se configura cuando uno no cumple con una ley, no cuando incumple una sentencia con precedente. No estamos diciendo que el precedente no es una ley, que tiene efectos similares a una ley, pero no es una ley. Y las normas penales no se aplican por analogía en nuestro país. Eso es inconstitucional. Acá el tribunal está estableciendo una consecuencia inconstitucional, porque está ampliando el delito de prevaricato a un supuesto que el tipo penal no contempla, incumplimiento de un precedente constitucional. Por más que tenga fuerza de ley, el tipo penal no habla de precedente, habla de ley, y el precedente no es ley. Entonces, procesar a una persona por delito de prevaricato cuando cuando incumple un precedente es aplicar analogía penal. Y la analogía penal es inconstitucional. Más bien el tribunal tiene una inconstitucionalidad. Yo recuerdo mucho que en una conferencia hace muchos años, en provincia, dije esto, ¿no? Que es inconstitucional esto, ¿no? Y entonces una fiscal que estaba allí levantó la mano y dijo, pero doctor, no nos hagamos problemas. Bueno, dice que
yo tendría que, el Ministerio Público tendría que denunciar al juez por prevaricato. Ya, pues lo denuncio por prevaricato y el juez penal tendría que archivar la denuncia porque no se cumple el tipo penal. Y listo, se acabó. Ya, no nos hagamos problemas. Y justo después de que la fiscal dijo eso, un juez estaba en el otro extremo del salón y levantó la mano y dijo, doctora, con todo respeto, pero lo que usted está diciendo es algo absolutamente inadmisible. ¿Sabe por qué? Yo soy juez y usted, como fiscal, es defensora de la ley. Entonces, si usted es defensora de la ley, ¿cómo es posible que usted denuncie a un juez por delito de prevaricato cuando usted sabe que no se configura el tipo penal? Usted estaría contraviniendo su función. Y la fiscal refutó y dijo, ah, o sea, ¿usted qué me está queriendo decir? Que entonces a mí me sancionen por no aplicar el precedente que dice que tengo que denunciar al juez por delito de prevaricato. Y se armó todo una polémica ahí en el salón que yo tuve que culminar porque ya estaban, los dos estaban efusivos, ¿no? Pero eso originó este precedente constitucional. Porque claramente dice que cuando el juez se aparta de un precedente, se configura el apartamiento indebido. Y eso generaría que el Ministerio Público lo denuncie al juez por delito de cuando no está configurado el tipo penal de prevaricato para incumplimiento de precedentes. Entonces, y ese precedente está ahí, ¿ah? Ahora, los jueces no quieren, no se apartan así nomás de los precedentes del tribunal por todas las consecuencias draconianas que le pone el tribunal y como precedente constitucional. Terrible. Pero ahí está la figura del listín. Y la tercera figura que se deriva del precedente es la figura del self-restraint, que el self-restraint es una figura anglosajona que no solamente se circunscribe al precedente, sino que es amplísimo en realidad, pero que en este caso complementa al precedente porque el self-restraint significa la autolimitación de la Corte. En Estados Unidos, la Corte Suprema dice que cuando el legislador no limita sus funciones en alguna situación en específico, la Corte Suprema o de los jueces, del aparato judicial, los jueces tienen el deber de autolimitarse. Ya, el legislador no me ha puesto limitación, pero yo como juez voy a autolimitar, porque no puedo exceder también mis funciones. Entonces la figura del self-restraint fue incorporada o traída por el Tribunal Constitucional para la cuestión del precedente por una razón, que el tribunal dijo de que el Código Procesal en el artículo 6 establece en dónde debe emitirse el precedente, cómo debe emitirse, bajo qué requisitos, quién lo debe emitir, etcétera, etcétera. Pero no dice en qué supuestos. Como que parece que el legislador dice, bueno, tribunal, emite precedentes en donde tú consideres pertinente. Entonces el tribunal dice, no puede ser esto así, pues, porque yo podría desnaturalizar, y de hecho lo he pensado. Ahora ya no tanto, pero en su momento desnaturalizó. Yo no puedo emitir precedentes a diestra y siniestra. Entonces, como el legislador no me ha dicho en qué supuestos, yo voy a establecer los supuestos. Yo mismo me voy a autolimitar. Y en la sentencia Municipalidad de Lurín, el expediente 0024-2003, proceso de inconstitucionalidad que es el que les mencionaba, el tribunal se autolimita y establece que hay 5 supuestos en donde él puede emitir un precedente constitucional. Claro que muchas veces no ha cumplido, ¿no? Pero bueno, yo hice un análisis de los precedentes hace unos años, ahí todavía eran 48, 49, no eran los 50 y tantos que hay. Y para ver, pues todo se encajaba.
en estos 5 supuestos, ¿no? Supuestamente, porque el mismo tribunal dice, solo en estos 5 supuestos voy a emitir un precedente. Pero me di con la sorpresa de que no, de esos 40 y tantos había más de 10 que no encajaban en ninguno de los 5 supuestos. Y eso significaba este, claramente que el tribunal, cuando quería, emitía un precedente de acuerdo a esos 5 supuestos que él mismo se había dado. Y cuando no, simplemente lo dejaba de lado y emitía el precedente. Consideraba que era así. Entonces, esta figura del self-restraint como que el mismo tribunal no la cumple o no la ha cumplido en ese aspecto, ¿no? En Estados Unidos no, en Estados Unidos la Corte Suprema es muy respetuosa de su propia autolimitación. Pero como les digo, pues esto viene por una cuestión de cultura. O sea, ¿no? Acá todavía nos falta mucho, ¿no? Ellos mismos traen el self-restraint y luego cuando ven que no está acorde, ¡pum! Lo sacan la vuelta, ¿no? Entonces son 5 supuestos que están en esta sentencia y se mantienen, ¿no? Por ejemplo, el primer supuesto, cuando existe una interpretación contradictoria de normas constitucionales, cuando existe conflicto contradictorio de normas constitucionales. Un supuesto para emitir un precedente constitucional, dice el tribunal. Otro supuesto para emitir un precedente constitucional cuando existe interpretación errónea de una norma constitucional o de una norma legal. Un tercer supuesto para emitir un precedente constitucional es cuando existe un vacío normativo. Un cuarto supuesto para emitir precedente constitucional es cuando existe una norma legal que afecta derechos fundamentales. Y un quinto supuesto para emitir un precedente constitucional es cuando existe la necesidad de cambiar de precedente. O sea, el overruling. Son los 5 supuestos que el tribunal ha establecido para la emisión de un precedente constitucional. Como el legislador no lo dice, ellos mismos se autolimitan. Como vuelvo a repetir, a veces cumplen, a veces no. Se entiende que estos supuestos también serían válidos para el caso del precedente constitucional que emita en algún momento la Corte Suprema en acción popular. La única duda que quedaría es que si la Corte Suprema puede ampliar estos supuestos. No lo sabemos. No lo sabemos. Habría que esperar. Entonces, acá tenemos la figura del overruling, del distinction y del self-restraint. Miren, todo esto que se ha desarrollado en torno a la figura del presidente. Pero si nos vamos al artículo 7º del título preliminar del Código, en su segundo párrafo vamos a encontrar, o perdón, en su tercer párrafo, vamos a encontrar la otra figura, la figura que acá en nuestro país se ha desdoblado. Porque en Estados Unidos no puedes concebir tú que un precedente sea una cosa y que una jurisprudencia sea otra, son lo mismo. Acá no, acá sí hemos separado. O sea, establecemos pues una separación entre precedente y jurisprudencia bastante rara para otros países, sobre todo países del derecho anglosajón no te entendería. Pero acá sí, la jurisprudencia constitucional hace referencia a todas aquellas resoluciones del tribunal, ya no sentencias, ya resoluciones, o sea, abarca sentencias, decretos y autos, que resoluciones del tribunal que de manera reiterativa el tribunal utiliza para resolver casos similares. Cuando una resolución del tribunal se convierte en jurisprudencia o doctrina, algunos le llaman jurisprudencia constitucional, otros le llaman doctrina jurisprudencia. ¿Ya? Cuando una resolución del tribunal se convierte en jurisprudencia o doctrina jurisprudencial, cuando se repite por más de 3 veces consecutivas. ¿Cuáles son las diferencias con el precedente? Vamos, las diferencias. Uno, la jurisprudencia no está necesariamente solo en una sentencia del tribunal, está en cualquier resolución. Dos, se tiene que repetir 3 veces de manera consecutiva. ¿Y cómo tú te das cuenta? Cuando en 3 casos similares el tribunal va diciendo lo mismo. Ya. El tercer caso, esto ya es doctrina jurisprudencia. Tercero, no tiene que decir el tribunal.
no es necesario que el tribunal diga doctrina jurisprudencial. Aquí sí el juez tiene que contar, esto es doctrina jurisprudencial, porque mira, un caso, dos casos, tres casos, ya, esto es doctrina jurisprudencial. O sea, el juez tiene que deducir. Aquí ya se parece más al precedente anglosajón. Cuatro, no tiene que estar, como te digo, no tiene que estar expresamente señalado. No hay regla jurídica acá. Acá el juez extrae. Ya esto es muy parecido al precedente de Norteamérica. Cuatro, no tiene, cinco, no tiene fuerza de ley. Solamente es vinculante para los jueces. Sexto, los jueces se pueden apartar. Y aquí sí pueden señalar las razones de hecho y derecho que sustentan el apartamiento y nadie lo va a castigar. No, y finalmente, la doctrina jurisprudencial, em, la doctrina jurisprudencial no tiene la fuerza o los alcances del precedente. El precedente tiene fuerza de ley, es obligatorio para todos. No, la doctrina es solamente obligatoria para los jueces. Y no tiene fuerza de ley, por eso que los jueces se pueden apartar, sustentando las razones de hecho y derecho del apartamiento de la doctrina o jurisprudencia constitucional. Entonces, si hablamos de intensidades con respecto a las resoluciones del tribunal, tendremos que la resolución, la sentencia del tribunal con precedente es la más fuerte. Y abajo está la resolución, ya no la sentencia, la resolución, porque la doctrina puede estar en sentencia o en un auto. Más abajito está esta resolución, que es doctrina jurisprudencial, que ya no es tan fuerte como el precedente. Obviamente es vinculante porque es el tribunal, es el supremo intérprete, es el fiscalizador. Pero los jueces mantienen su margen de apreciación. Consideran, lo aplican, si no, si consideran que hay razones suficientes para apartarse, lo hacen y sustentan esas razones y nadie los puede castigar, pues. Entonces, vemos que en nuestro país precedente es una cosa y jurisprudencia es otra. Ambas son vinculantes, por supuesto, pero con una intensidad diferente. El precedente tiene una intensidad más amplia, tiene un ratio de vinculatoriedad más amplio porque el tribunal mismo le ha dado esa facultad al decir que tiene fuerza de ley. La jurisprudencia, en cambio, no. La jurisprudencia es vinculante, pero no tiene esa fuerza de ley. Es decir, solamente vincula a los órganos jurisdiccionales y ellos también se pueden apartar. No hay supuestos, no hay apartamiento indebido, no, nada de eso. Pero que se tiene que respetar, por supuesto, porque el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución, lógicamente, pero con un nivel de intensidad menor. Bien, como vuelvo a repetir, la jurisprudencia constitucional está en el artículo 7º, tercer párrafo del Código, cuando dice, los jueces interpretarán los reglamentos y normas de acuerdo con las resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí cuando habla de las resoluciones, está refiriéndose a esta jurisprudencia constitucional o doctrina jurisprudencial también, como se diga. Muy bien, entonces, señores, hasta aquí hemos culminado esta primera sesión que nos toca en este diplomado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, encantado de hacerla. Si no, daremos por concluida la clase. Bueno, acá tenemos una pregunta, a ver qué me dice. En otras palabras, todo precedente es jurisprudencia, pero no toda jurada. Sí, efectivamente, doctora Rosano, usted lo ha dicho. Pero en Estados Unidos sí es lo mismo. No hay esa variante tan, digamos, tan diferente que hay acá, ¿no? Acá parece que estaríamos hablando de dos instituciones completamente diferentes. Y sobre todo, esa diferencia es más notoria con esta característica agregada del precedente que no tiene ningún precedente en el mundo, la fuerza de ley, ¿no? Que para muchos es una tiquiñuela, es una leguleyada del tribunal para legislar de manera, pues, fáctica, ¿no? O implícita. Una discusión, obviamente, que alcanzó, como le digo, a, a juristas
internacionales, ¿no? El caso de Juan Antonio García Amado, que le dedicó todo un artículo, me acuerdo, acá en Gaceta, una revista, Gaceta Jurídica, uno de los tomos de esta revista que sale mensualmente, y escribió y dijo que el Tribunal Constitucional peruano emitía unos precedentes bastante rarísimos, ¿no? Que con el nombre, que emitía leyes con el nombre precedente, porque eso no era precedente, ¿no? Toda una discusión bien interesante. Pero en realidad lo que usted dice tiene razón. Todo precedente es de bien una jurisprudencia, pero no toda jurisprudencia es precedente. Y acá la cosa está muy, muy marcada, a diferencia de otros países. Muy bien, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Solamente para culminar, con respecto a la figura del precedente en acción popular que ahora puede emitir la Corte Suprema, quedan preguntas sueltas, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que el precedente constitucional de la Corte Suprema va a tener el mismo valor que el precedente del tribunal, pero en caso de conflicto, ¿quién pesará más? Ahí tendríamos que atender al peso del Tribunal Constitucional como el supremo intérprete y máximo controlador de las leyes. Si ponemos ese peso en el tablero, el presidente del tribunal tendría más. Pero bueno, eso es una hipótesis. Otra pregunta que quedaría también ahí en la nube sería si el presidente de la Corte Suprema va a seguir los mismos supuestos para emitir un precedente que estableció el tribunal, o la Corte Suprema podría crear otros supuestos, y si esos supuestos también se van a aplicar al Tribunal Constitucional, o el tribunal dice, no, no, a mí no me imponen ningún supuesto. Eso también queda ahí en el limbo, ¿no? Entonces son preguntas que de todas maneras en algún momento se van a tener que resolver. Pero como les digo, ¿no? Lo curioso y hasta cierto punto, digamos, intrigante, es porque en estos más de 4 años que ya tiene vigente el Código Procesal Constitucional, la Corte Suprema no ha emitido ningún precedente en acción popular. Que los casos de acción popular son tan irrelevantes o tan triviales como para que la Corte Suprema no genere pues precedentes. ¿Será así, no? Porque vean que el Tribunal Constitucional en casos irrelevantes ha emitido precedentes, ¿no? Pero bueno, la Corte Suprema de repente será muy pegada al derecho anglosajón y esperará pues un verdadero caso trascendente en acción popular para emitir su primer precedente, ¿no? Yo entiendo que es así. Habrá que también esperar. Entonces, con esto, señores, terminamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Henry, a Inglades, y nos vemos el día jueves, que tenemos otro tema también, ahorita no lo tengo en la mano, pero que vamos a desarrollar también. Listo, muchísimas gracias entonces con todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno.